estamos tan enfrascados en nuestras actividades, estamos tan enfrascados en nuestros pensamientos que nosotros mismos nos hacemos bolas. Nosotros mismos hacemos aquí lagunas, sufrimos lagunas mentales nosotros mismos y nosotros mismos nos enredamos en nuestros propios pensamientos. La Biblia dice que una oración: líbrame de mis propios temores, ¿no? Ajá. Nosotros mismos nos enredamos en nuestros pensamientos y Dios ha estado tocando mi corazón en estos últimos meses. Yo tenía esta palabra y escuché en estas 2 semanas acerca del mismo tema. No copié ninguna predicación, se lo digo con honestidad. Escuché el mismo tema: volver nuestra vista como hijos de Dios a la cruz del Calvario, a Jesucristo. Estamos tan envueltos en nuestras actividades sociales, escolares, laborales, de iglesia. Estamos tan metidos en nuestras actividades, como ustedes, mujeres, como madres de familia, nosotros como padres de familia, que a veces se nos olvida por qué venimos a la iglesia. Muchos de ustedes son nuevos, muchos de ustedes son recién convertidos, ¿no? Amén. Y lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón es decirles a ustedes el por qué nos reunimos. Volver a exaltar, volver a voltear, no a la cruz, porque maldito el que muere en una cruz. No honramos a la cruz, ¿sí? No honramos a la cruz. Por eso aquí no tenemos ningún símbolo. Por ahí, bueno, no es mi tema, pero entre paréntesis se lo digo. Hay un cantante que tiene mucha influencia ahorita en la música cristiana y dijo: tenemos que tener símbolos en la iglesia. No tenemos que tener ningún símbolo en la iglesia. Nosotros no honramos ni adoramos la cruz. Lo que nosotros recordamos, y nuestra vista no debe perderse en nuestro corazón en el momento, en el hecho de lo que pasó en la cruz del Calvario. Amén. Que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que voy a explicar ahorita. Pero estamos a veces tan envueltos en tantas cosas que se nos está olvidando. Bueno, no olvidando, pero no estamos como no percibiendo la obra de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo, yo le voy a decir esta predicación, el tema: Jesucristo, promesa cumplida. Amén. Jesucristo, promesa cumplida. Fíjense bien, cuando los conferencistas hablan de cumplir metas a los vendedores, ¿no? Sobre todo, dicen uno de los pasos, o uno de los pasos para cumplir una meta, dicen: empieza por el final, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres lograr aquí? Para que entonces aquí des los pasos necesarios para llegar a lo que quieres lograr. Empieza con el final en mente. Hoy vamos a empezar con el final en mente. El Espíritu Santo, yo creo que hoy va a tocar corazones y nos va a hacer reflexionar y va a sanar. Amén. Estoy haciendo una declaración. Va a sanar el corazón, así como lo que pasó anoche. La verdad me da mucho gusto. Me dan ganas a mí también de llorar, se lo digo. Pero el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Estos 2 últimos cantos que acabamos de cantar, que cantamos uno de ellos en estos 2 días, dice: creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo, creo en lo que Él hizo. Amén. Creo en su Hijo, creo en la obra redentora en la cruz. Y después cantamos: poderoso Dios, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea la honra, sea la gloria y sea el poder. Pero eso es el final, eso es lo que ya es ahora. Y cuando cantamos te doy gloria, y cuando cantamos con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, ¿sabe qué? No nos estamos burlando de Él, estamos recordando cómo Él se dejó masacrar, se dejó
golpear, se dejó escupir, ¿sí? Por amor a ti y por amor a mí. Amén. Pero Jesús salió victorioso. Jesús lo apresaron. Su mejor amigo, imagínense qué puede uno esperar a veces de las personas. Uno de sus 12, ¿sí? Llegó donde estaba él con todos los soldados y él estaba orando en el Getsemaní y estaba, le dijo a Pedro y a los otros 10, dijo quédense aquí, 9 porque Judas no estaba en ese momento con ellos, dijo quédense aquí, Pedro, Jacobo y Juan vénganse más adelante, sus amigos íntimos, los amigos con los que él se había relacionado, a los que había ayudado. Y dijo, espérenme aquí, voy a orar al Padre, porque la hora ha llegado. Entonces él se va más adentro del huerto del Getsemaní a orar solo y le dice, Padre, si es necesario que pase de mí que este momento, pase de mí este trago amargo, pase de mí esta copa. Si hay otra manera de reconciliar al mundo contigo, hazlo. Y regresó con sus discípulos y estaban durmiendo. Y volvió a orar y dijo lo mismo. 3 veces volvió a ese lugar y dijo, Jesús, Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Y la tercera vez que Jesús oró, dijo, está bien, no es como yo quiero, es como tú quieres. Hágase tu voluntad. Amén. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Y muchos de nosotros que estamos viniendo aquí, yo no sé, sobre todo los más nuevos o viejos, a lo mejor, viejos en el sentido de venir mucho tiempo a la iglesia cristiana. Yo no sé si usted ha confesado que Jesucristo es su Señor. Amén. Esta es una confesión que Jesús hace y dice, Padre, está bien, no hay otra salida, hágase tu voluntad. Se para, entra, encuentra a sus discípulos, empieza medio a platicar con ellos, y llega Judas con todos los soldados romanos, con el pueblo que lo quieren apedrear, y con un beso, ¿qué? Lo entrega. ¿Y sabes qué es lo primero que le dice Jesús a Judas? ¿Sí sabes? Lo ve con sus ojos de amor, con sus ojos de dolor, con sus ojos de decir, ay Judas, y le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? Amigo, es el corazón de Jesús para contigo y para conmigo, hermano. Y lo apresan y lo agarran y lo empiezan a golpear y se empiezan a burlar de él, y el pueblo lo empieza ahí a escupir, a vituperar, y lo llevan al pretorio, al lugar donde está el templo, donde está ahí, y lo están jalando y rasgan sus vestidos y lo castigan, lo amarran, y en ese tiempo, en un momento dado, lo enfrentan ahí con los sacerdotes, con el sacerdote, y le hacen la pregunta a Jesús. Pilato no halla cómo condenar a Jesús. Pilato no halla una forma de decir, sí, tú eres culpable. Y le dice a Jesús en Mateo 26, 6, 4. Le dice, Jesús, bueno, de un tantito antes, palabras más, palabras menos, le dice, Jesús, dime si tú eres el rey de los judíos. Dime si tú eres el Hijo del Hombre. Y en el 64, 26, 6, 4, quiero leer esto. Y esta es la declaración que Jesús hace y le dice, Jesús le dijo, tú
lo has dicho. Pero vea la respuesta que sigue de Jesús. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta respuesta? Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando está en ese momento más doloroso, cuando está empezando su vía crucis, vamos a vernos muy religiosos, muy católicos, ¿no? El vía crucis de Jesús. Ya se acerca Semana Santa. Vamos a sacar las palabras domingueras de Semana Santa, ¿no? Se acerca y le dice, empieza su vía crucis y le dice, tú lo has dicho. Y le dice, pero no solo te digo esto, no solo soy el rey de los judíos. ¿Sabes qué? Soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre. Y te voy a decir otra cosa, a partir de hoy me vas a ver sentado a la diestra del poder de mi Padre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le dolió a Jesús moral y en su espíritu todo lo que le estaba sucediendo? Físicamente sufrió, sí sufrió. Yo creo que lloró Jesús en ese momento. Era un hombre como tú y como yo, se dolió. Era fuerte, era así tipo Pedro Infante porque había sido carpintero. ¿Verdad? Estaba fuerte Jesús, se crió, era ser humano, lloró y le dijo una cosa. No afectó todo este viacrucis de Jesús, no afectó su espíritu, ni su alma, ni sus pensamientos. Le voy a decir por qué. Porque Jesús sabía quién era y sabía a qué había venido, hermano. Sabía a qué había venido a este mundo. Sabía quién era. Por eso cuando lo golpearon, por eso cuando le escupieron, por eso cuando le pusieron la corona de espina, dijo, no hay bronca. Haga lo que quieran. Tengo que pasar por esto, porque yo sé que después de esto, ¿sí?, los que vienen detrás de todos estos, el Padre me los encargó y Dios los va a cuidar. O sea, Jesús intercedió por ti y por mí antes de ir a la cruz, hermano. Lea Juan, lea todo el Evangelio de Juan. Y le dice, no solamente te digo que soy el rey de los judíos, soy el Hijo del Hombre, y te digo a ti que hoy estaré sentado a la diestra del poder de Dios. Primera enseñanza que quiero dejarle. Jesucristo vino a establecer y a dar a conocer el reino de Dios en la tierra. Amén. Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre. Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Y Él hizo una promesa. Quiero que lea Juan, vamos a leer capítulos 14 del 1 al 3 y el versículo 6. Estas 4 cosas hoy se tiene usted que llevar. Jesucristo. Juan capítulo 14 del 1 al 3 y después versículo 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué?, lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ojo, para que donde yo estoy, ¿qué?, vosotros también estéis. Amén. Yo diría amén en este momento, hermano. Diría gloria a Dios. Cuando Jesús le contesta al que lo está interrogando, le dice, yo voy, yo sé quién soy, yo sé por qué estoy aquí, yo sé lo que va a suceder y sé hacia dónde voy. Por eso ni moral ni espiritualmente me mueves. Porque sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Y dice el versículo 6, Jesús le dijo, ¿qué?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, ¿qué? Si no es por mí. Amén. Y nadie va al Padre si no es por mí. La obra redentora de Jesús. Y si vamos a Apocalipsis 3, estoy empezando por el final, acuérdese. Apocalipsis 3, del 19 al 21. Amén. Dice, yo reprendo, Jesús, el Espíritu hablando a las iglesias. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, iglesia cristiana, celosa y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno de Centro Cristiano Isquiali, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿qué? En su trono, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Aleluya. Promesa cumplida. Promesa cumplida. Enséñeme la mazorca, decía mi papá. ¿A dónde le dijo Jesús que iba? A Pilato, al que lo estaba interrogando. A partir de hoy, ¿me verás dónde? ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? A donde yo voy, ¿qué? Vosotros también. ¿Y dónde está sentado ahora Jesús? Jesús venció, ¿no? Jesús venció, ¿o no? Amén. Resucitó al tercer día y se levantó de la muerte. Y esa es nuestra fe. Y por eso, como decía ahorita Abraham, por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a este lugar. Porque Jesucristo venció. Ahora, pero aquí hay algo, hermano. Aquí hay una cosa que debemos entender. Dice en el 21, al que ¿quién? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo ya vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí lo importante es saber si usted está seguro de su salvación. Si usted está seguro de quién es usted como hijo de Dios, como persona. Por eso Jesús no se movió espiritualmente ni en su alma, hermano, ni en sus pensamientos. Se turbó un momento, sí. En el Getsemaní, se turbó Jesús. Y en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando todo tu pecado y mi pecado, hermano. Pero ¿sabe qué? Él estaba seguro de quién era. Y venció a la muerte. Venció sobre Satanás. Y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado glorificado a la diestra del Padre en su trono. Él ya cumplió. Ahora, la promesa está cumplida. La promesa está hecha. Pero esa promesa es para el que venciere. Amén. Pero ¿sobre qué hay que vencer? A veces yo digo, la primer cosa por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario es para sanar, ahorita lo vamos a ver, antes de sanar nuestras enfermedades, sanar nuestra alma y nuestro espíritu, porque ahí se crean todas las cosas. Ahí se crean nuestras decisiones, buenas o malas. En nuestra mente, en nuestro corazón, nos hacemos tanto bolas, hermano, que nosotros mismos nos perjudicamos. Jesús vino a sanar el alma. Y yo quiero decirte, antes de pasar a Salmos, nada más confirmando esto que te estoy diciendo. Asaf era uno de los cantores preferidos de David. Había 3 cantores, 3 ministros levitas de la música: Emán, Asaf, Emán y Jedutum. Y Asaf era de los cantores, de los entendidos en el canto.
y era un cuate que dirigía el coro y que cantaban. Pero este hombre que estaba muy seguido en la presencia del Señor, se turbó en sus pensamientos. Y lea lo que dice, vamos a leer lo que dice el Salmo 77, desde el versículo 6 así rápido. Dice, consideraba los días desde el principio, desde el 4. No me dejabas, Salmo 77, 4, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, mi espíritu estaba como atormentado y estaba sufriendo de, cuando no duermes, ¿cómo se llama? Insomnio, ¿no? Entonces, y en sus pensamientos inquiría, o sea, pensaba, meditaba. Dice el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Esos eran los pensamientos de Asaf, se atormentaba él solito, ¿no? Pero el versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré mejor pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas, ¿qué? Antiguas, hasta ahí nada más. O sea, Asaf se enfermó solito, hermano. ¿Sí? Él mismo se atormentaba en sus pensamientos. Y dijo, enfermedad mía es esta. Jehová siempre va a ser bueno, Jehová siempre va a ser misericordioso. Ayer aprendíamos eso también y me gustó. Todo está suplido, hermano, porque Jehová es bueno. Amén. Porque Dios es bueno, ¿ok? Pero nosotros mismos nos atormentamos y nos acarreamos enfermedades y por eso nos peleamos unos con otros, porque aquí en nuestra mente estamos trayendo, ¿será que Dios ya no me ayuda? ¿Será que siempre va a estar enojado? ¿Será que su misericordia se acaba? Y Asaf reacciona y dice, no, ¿qué es esto? Mejor voy a empezar a adorar, voy a empezar a cantar de lo que Dios ha hecho, sus maravillas, y yo las vi, yo vi cómo David venció, yo vi cómo David, y empezó a cantar las maravillas mejor del Señor, hermano. Dijo, enfermedad mía es esta. La primer enfermedad que Dios quiere sanar en la cruz del Calvario de nuestra vida es nuestro corazón y nuestra alma y nuestros pensamientos. Antes yo creo que físicamente. Ok, es el final de la predicación. Ahora vamos a empezar. Ahora su Biblia ahí, en Isaías 53, por favor. Versículos 1 al 7. Jesucristo fue profetizado, fue anunciado desde antes. Hay muchos más versículos en la Biblia, desde Levítico, el Cordero Pascual, el Cordero muchos tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Acuérdese de esto que estamos leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesucristo, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, su Padre, cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no ¿qué? Y no abrió su boca. Por amor a ti y por amor a mí. Amén. Y luego nos andamos peleando.
Y luego nos andamos acomplejando y traumando, ¿no? Y Jesús cargó todo eso en la cruz por nosotros. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. Aleluya. Este es nuestro Jesús, hermano. Esta es la obra de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso nos reunimos. Por eso somos cristianos, porque hemos aceptado esta fe. Usted debe confesar a Jesucristo. Usted debe confesar primeramente que Él vino en carne a morir a esta tierra por nuestros pecados, que Él pisó esta tierra, que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Amén. Zacarías, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asna. Es otra profecía que se cumplió acerca de Jesús. Zacarías profetizó que él un día iba a entrar a Jerusalén, y el pueblo en estos días, por eso que la tradición celebra, ¿no?, el Domingo de Palmas. Y Jesús entró a Jerusalén y el pueblo le empezó a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey Jesús. Pero como el pueblo judío estaba acostumbrado a tener caudillos y a tener guerreros, y había leído a Moisés, había leído a Elías, se había leído a David, ¿sí? ¿Y cuántas veces los libró de sus enemigos? Levantó jueces, levantó reyes. David derrotaba a sus enemigos. Ellos pensaban probablemente que Jesús también iba a venir así como un guerrillero, como un guerrero, que iba a levantar un ejército y que los iba a librar del yugo de los romanos. Pero ¿sabe qué? Jesús no vino a librarnos de una opresión terrenal, por así decirlo. No vino a librarlos del yugo romano. Jesucristo vino a darnos salvación y vida eterna en su reino, que es ¿qué? Eterno y espiritual. Y los judíos no lo entendieron. Los judíos no lo entendieron. Por eso es que un domingo o un día antes, 4 o 5 días antes, están proclamándolo y están diciendo: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y 4 o 5 días después están gritando: crucifícale, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Amén. Imagínense. Qué gente tan voluble. Lucas, Jesús nació y se hizo hombre. Y el nacimiento de Jesús fue todo un acontecimiento. Hubo un hombre, ahorita leemos, hubo un hombre antes que Jesús, que nació semanas antes que Jesús, Juan el Bautista. Y un ángel le anunció a Elizabeth, madre de Juan, primero a su padre, que iba a tener un hijo que se llamaría su nombre Juan. Y Elizabeth ya era grande y tuvieron a Juan el Bautista. Y muy parecido fue el anunciamiento del nacimiento de Jesús, que un ángel se le apareció a María y le dijo: bienaventurada eres, mujer, porque de ti nacerá el Salvador. Tendrás un niño, un hijo, y pondrás su nombre, ¿qué? Emmanuel, Jesucristo. Y su nombre será Jesús, el Salvador. Yo le voy a decir, Jesús se hizo hombre como usted y como yo. Se hizo ser humano como usted y como yo. Y nació. La diferencia entre Juan y Jesús fue que el esposo de Zacarías, el esposo de Elizabeth, sí tuvo contacto sexual con Elizabeth y nació Juan. El milagro de Juan es que Elizabeth ya era anciana. Y la diferencia con Jesús es que es obra del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y por eso es la Virgen María. No es la guadalupana.
es la de ese tipo. Amén. Y murió María. María hizo su obra y murió como usted y como yo. Nada más, hasta ahí. Pero a través de ella nació Jesucristo. Y se crió y creció junto con Juan. Y Juan le llevaba unos días por delante. Y Jesús iba al templo y se maravillaban de lo que le enseñaba. Pero ¿sabe qué? Jesús se relacionó. Jesús ayudó a José, su padre, en la carpintería. Jesús jugó canicas, bueno, piedritas, porque yo no sé si ya había canicas en ese tiempo. Jesús jugó con Juan probablemente. Jesús tenía otros 3 amigos. Si usted lee la Biblia, Jesús tenía a Lázaro, a Marta y a María de amigos. ¿O no? Se lo voy a decir después. Bueno, es más, de una vez le voy a decir algo. Yo voy a volver a predicar la segunda parte de este tema dentro de 8 días. Usted sabrá si viene o no viene. Ya sabe. Pero le voy a decir una cosa. Jesús creció como usted y yo, como niño crecimos. Jesús fue joven. Y cuando cumplió precisamente, Juan le llevaba días o no sé si un año por ahí, no le llevaba mucho Juan a Jesús de nacer. Juan empezó a predicar de Jesús, porque también estaba profetizado. Voz que clama en el desierto y anuncias la venida del Rey. Juan empezó a hacer discípulos también y a hablar de Jesucristo. Y entonces, dice aquí, en Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. Es necesario que confesemos, hermano. Es necesario que confesemos con nuestra boca, no en nuestro pensamiento, con nuestra boca. Y aquí está una de las confesiones más grandes del Nuevo Testamento. Dice, el siguiente día vio Juan, ¿quién? A Jesús, su amigo, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo está esto? A ver otra vez. Dice Juan, después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, porque era primero que yo. Pues ¿qué pasó si Juan nació primero, no? Pero aquí lo importante de esto que ahorita vamos a leer es que Juan hace una confesión, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe quién sabe el Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque si nos remontamos a Éxodo, en la plaga de los primogénitos, todo el pueblo de Israel, la orden que tenía era mata un cordero sin mancha, un cordero limpio, blanco, rocía la sangre sobre tu puerta y la muerte pasará, ¿qué? De largo. Es la Pascua. Pascua es pasar por alto, pasar en alto. Se siguió la muerte. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. De seguro esto usted ya lo ha oído 20, 50 mil veces, pero no se ha retenido últimamente a pensar por qué Jesucristo es el Cordero Pascual. Jesucristo, Juan hace una confesión y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que nos reconcilia con el Padre, hermano. El Cordero de Dios que vuelve a unir al hombre con Jehová, Dios de los ejércitos. El Cordero de Dios que sana nuestras enfermedades. El Cordero de Dios que sana nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. El Cordero de Dios que venció. Juan lo declara y lo confiesa. Y dice, si yo cronológicamente en edad Juan era más grande, y dice, he aquí el Cordero de Dios que viene delante de mí y que era antes de mí. Juan, abra su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 1,
La Biblia habla por sí sola. Del versículo 1 al 12. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? Era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, ojo con esto, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ojo, a lo suyo vino, no dice a los suyos vino, dice a lo suyo vino, a cumplir su obra, a establecer el reino de Dios en la iglesia, en la tierra, a dar a conocer al Padre, a morir por nosotros, a resucitar y vencer. A lo suyo vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Y yo no sé si usted tiene que saltar o se va a caer de la silla o se va a quedar cruzado de manos. Bueno, solo me imagino, dice el canto. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Por eso estamos aquí, hermano. Por eso estamos aquí. Nos reconcilió con el Padre. A lo suyo vino. Y lo suyo era dar a conocer el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra, reconciliarnos con el Padre a través del sacrificio en la cruz, resucitar al tercer día. Amén. Y a los que le recibieron, ¿quiénes? ¿Qué? Aquí es lo importante también. ¿Por qué dice a los que le recibieron? Es decir, a los que creyeron en su nombre, pero que le confesaron, porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se confiesa ¿qué? Para salvación. Por eso le insistimos mucho. Abra su boca, adore al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Amén. Sea la gloria, sea la honra, el poder. Creo en Jesucristo, creo en su obra, creo en el Espíritu Santo, creo en lo que Él hizo. Confiéselo, confiéselo. ¿Usted cree que Juan no sabía quién era Jesús? Y lo señaló. Eso sí es señalar bien, porque luego señala usted para acusar, eso es satánico. No señale. Pero cuando vio a Jesús, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nosotros no tenemos a la cruz aquí, ni la vamos a poner. Por eso no tenemos los 7 candelabros aquí como símbolo. No los vamos a poner. Por eso no tenemos una Biblia abierta aquí, ¿no? Bueno, a lo mejor eso igual sería bueno por si usted quiere venir aquí a orar. Pero la Biblia, el libro como tal, no hace nada por sí solo. La Biblia, la palabra de Dios, hace efecto cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón. Usted confiesa que Jesús es su Salvador y usted le cree por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahí es cuando la palabra de Dios
es viva y eficaz, se convierte en algo vivo. Y dice, no hay otro camino, no hay otro camino. Él es la luz verdadera, Él es la luz, y las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. No hay otro lugar de salvación. Si usted quiere ser religioso, si usted quiere tener una religión, quizá este sea un buen lugar, pero ese no es el propósito. El propósito es que usted venza sobre sus pensamientos, venza sobre el pecado por medio de su Espíritu Santo que ahora está con nosotros, y que un día usted se siente juntamente con Jesús en su trono, porque ese lugar ya fue preparado por usted por medio de Jesucristo que venció la muerte. Promesa cumplida. Falta nuestra parte, lo más difícil. Falta nuestra parte. Amén. Y cuando Jesús creció y lo agarraron, y después que hizo la confesión, que dijo, no solamente te digo que yo soy el rey de los judíos, sino que soy el Hijo del Hombre, y me verás sentado en tu trono, a la diestra del Padre. Lo agarraron, toda esa noche lo golpearon. Pedro lo negó 3 veces. En Lucas relata que Jesús lo volteó a ver. Como él estaba así, él estaba como en medio del patio, y las fogatas ahí y todo, y la gente ahí. Y Jesús obviamente se da cuenta que Pedro lo niega, y voltea ahí amarrado, y Pedro lo ve. Imagínense ese encuentro de ojos, casi como miradas que matan, ¿no? Pero los ojos de Jesús con los ojos de Pedro, y Pedro se acuerda, y Pedro sale corriendo y llora amargamente. Y Jesús en ese momento, y Pedro en ese momento, no solamente tuvo un remordimiento, Pedro sí se arrepintió, hermano. No tuvo el remordimiento de Judas. Judas tuvo más remordimiento que arrepentimiento, y se suicidó. Pedro se arrepintió y vivió. Y lo colgaron en la cruz toda esa noche. Toda esa tarde, perdón. Bueno, toda la noche estuvo ahí. A la mañana lo llevan a la cruz, pasa todo el día. Imagínense ya todo lo que está sintiendo Jesús en su cuerpo. Se está derramando, lo golpearon, la corona de espinas, está sangrando, lo latigaron con los clavos, rasgaron su espalda, rasgaron su pecho. La cruz, la madera le ardía, pusieron ahí a un hombre que lo ayudara a cargar la cruz en el camino hacia el monte Calvario. Lo clavan, lo levantan, clavan sus manos, ¿sí? Clavan sus manos, atraviesan sus clavos la cruz del Calvario. Él se está desangrando, se está muriendo en la cruz del Calvario como ser humano. Está pasando uno de los peores momentos que yo creo que no hay nadie que pudiera resistir eso. Se está totalmente derramando por dentro, se está vaciando, esa es la palabra, se está vaciando Jesús. Y aquí es lo que se cumple que dijo Isaías: sin atractivo para que le deseemos. Olía mal. Discúlpeme lo que voy a decir, pero sus intestinos se estaban deshaciendo. ¿Usted puede imaginarse eso? Él está oliendo mal. Él está todo ensangrentado. Sí. Bueno, ya me entendió, ¿no? Está en la cruz del Calvario, así Jesús. Y está un ladrón a la derecha y el otro a la izquierda. Y se están burlando de él. Lucas 22, 63, 65. Quiero ir a esto. Empecé 1:15. Deme 15 minutos, hermano, por favor, no se duerma. Y Lucas 22, 63, 65 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas que injuriándole. Lucas 23 del 33 al 38. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando.
y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Se burlaban de él, sarcásticamente, sarcásticos. Ajá. Versículo 44, cuando era como la hora sexta, aquí ponga mucha atención. Esto es el colofón de esto es el final de hoy. Se están burlando de él. Le quieren dar vinagre a tomar. A lo mejor los mismos soldados ya están sintiendo igual dolor por él. Ya están diciendo: hijo, pobre hombre, no, ya no puede más, ¿no? Oye, Cristo, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo. Bájate de esa cruz. Quizá ellos mismos ya estaban viendo ahí el dolor de Jesús. Bueno, estaban viendo el dolor de Jesús, pero ya estaban diciendo: no, ya muere, ¿no? Como decimos, no, ya déjalo, ya estuvo, ¿no? Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículos 46, 47 de Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, lo que había acontecido, dio ¿qué? Gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era ¿qué? Justo. A lo mejor fue el primero que se salvó, ¿no? Ahí en la cruz. Continuamos Lucas 23, 33 al 38. Y cuando llegaron, ese ya lo leí, ¿eh? Como era la sexta última vez. Entonces, el versículo 50 al 56 dijo: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ponga atención, estamos concluyendo, ponga mucha atención en esto. Y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, sus ayudantes y él, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Ojo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, fíjese, las mujeres siempre, ¿no? Prepararon especies aromáticas y ungüentos, pero fíjese, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, Jesús ya todo ensangrentado, derramado, todo por fuera de él, oliendo mal, sin atractivo para que le deseáramos. Este José de Arimatea, varón justo, bueno, que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho, le pidió el cuerpo a Pilato. Entre todos lo bajan, entre muchos, ¿sí? Los soldados se fueron, huyeron, lo bajan, pero así tal cual, escúcheme, tal cual lo envuelven en una sábana, lo envuelven. Entonces, cuando eso la están viendo las mujeres y dicen: ¿sabes qué? María Magdalena, María la madre de Jesús, varias mujeres ahí van y dicen: preparemos esencias, preparemos ungüentos y hierbas aromáticas, porque hay que ir a ungir al maestro. Pero ¿qué sucede, hermano? Que ya no les da tiempo de hacerlo, porque ya entraba
el día de reposo. Antes, o no sé si en la actualidad, el día de reposo para los judíos empieza el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí o no? El sábado. Ya no pudieron, ya no había que hacer nada. Por eso José de Arimatea se apuró, lo bajaron como pudieron, lo envolvieron como pudieron y lo sacaron así, lo cargaron y lo metieron ahí en la peña, ahí en la roca, una peña, ¿no? La roca, abrieron y sellaron la tumba y ahí se quedó el cuerpo de Jesús. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no alcanzó a ser ungido. No lo alcanzaron a limpiar. Nadie ungió al Maestro en su muerte. Yo me acuerdo, Elvita decía hace 8 días con Anita Torrijos, su hermana, y decía, quedó hermosa, quedó preciosa. Imagínense un cuerpo, lo maquillaron, ¿sí? Lo vistieron con sus ropas que traía, la maquillaron, la limpiaron. ¿Sí me explico en esto, hermano? Yo me acuerdo de mi mamá, que igual se veló en el velatorio militar. Los militares la sacaron, fueron a la casa donde ella falleció, la sacaron así como en una sábana, muy pesado el cuerpo porque ya el peso, no sé, aumenta de peso, ¿no, Elvita? Como que pesan más, no sé, físicamente o químicamente. La metieron y iba tal cual. Y el del ejército dijo, denos su ropa que quiere que le pongamos. Le dimos su ropa. Y fuimos con ellos, detrás de ellos, a la funeraria, todo esto, bueno, allá donde los arreglan, no sé cómo se llama eso, los maquillan. Y ya cuando nos las entregan, sale en el ataúd, ya arreglada, ya vestida, y preguntan, dice, ¿así le gusta? ¿Quedó bien para usted? La vimos, Berta, mi hermana, mujer, al fin y al cabo, dice, no, quítele aquí, póngale esto. A mi madre, a Anita Torrijos, la ungieron, las embalsamaron, esa es la palabra, ¿verdad? Las embalsamaron, las maquillaron. Y el cuerpo de Jesús se fue tal cual murió a la tumba. No hubo tiempo, hermano. No hubo tiempo. Pero yo le voy a decir algo. Eso no es tan relevante. Usted dice, yo ahorita estoy conmovido, pero no crea que porque me acordé de mi mamá, créamelo. Le voy a decir algo, hermano. Jesucristo, cuando lo bajan de la cruz, está sin atractivo para que le deseáramos. Y este es el propósito de estar aquí. Hubo un acto de adoración semanas antes de una mujer que amaba a Jesús y que fue la única que ungió el cuerpo de Jesús antes de su muerte. Vamos a leer antes, ya para terminar, Lucas 24 del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, o sea ya domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, ¿quiénes? Las mujeres, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y qué pasó? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, ¿qué? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive, amén, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando él estaba aún con ustedes en Galilea, amén. Esa es nuestra victoria. Jesucristo venció a la muerte. Cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo del Maestro, ¿qué creen? ¿Por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Esa es nuestra fe. Por eso no creemos ni en San Judas, ni en San Pedro, ni en, ¿quién más hay? Ni en Tadeo, o ¿cómo se llama ese? Ustedes sí saben, díganme. Ni en ninguno de esos.
Porque Jesucristo resucitó al tercer día y venció la muerte. Amén. Amén. Y las mujeres se quedaron con sus ungüentos muy lindas. Qué padre las mujeres. Se lo untaron ellas. Pero para concluir, y vamos a continuar la semana que entra, hubo un acto de adoración que trascendió en la eternidad. Abra su Biblia por último en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Amén. Versículo 1, perdón. Juan capítulo 12 del 1 al 8. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba su amigo Lázaro, el que había resucitado de los muertos, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Sus amigas, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús convivía con sus amigos. Conviva con la iglesia, nada le cuesta. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, amén, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de ese perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura, ¿qué? Ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Perfume de adoración, perfume de exaltación. Esta mujer María dijo: bueno, Marta, tú ocúpate de los quehaceres. Yo compré, dice, no estoy bien seguro, pero oí a Marco Barriento, un predicador, que ese perfume ahorita costaría el precio de $17,000. ¿Ok? Hoy estaría bueno para los pobres, ¿no? $17,000. Y ese perfume, con todo su amor, porque amaba a Jesús, porque eran amigos, porque se había relacionado con ellas, porque había resucitado a su hermano, porque Jesús lloró cuando vio muerto a Lázaro y se dolió del dolor de Marta y de María. Y Jesús lo resucitó, y María, en agradecimiento, había guardado ese perfume, y lo abre y le dice: maestro, permíteme tus pies, a los pies del maestro. A Alfonso le gusta cantar mucho ese, ¿no? Rompo mi alabastro, y lo pone en los pies del maestro y empieza a lavar, empieza a ungir al maestro, le empieza a hacer masajito en sus pies, en sus dedos. Está cansado el maestro, empieza a adorarle, empieza a bendecirle, empieza a reconocer quién es Jesús, y sabe que con sus propios cabellos, las mujeres cabello largo, empieza a limpiar sus pies y lo empieza a adorar. Perfume de adoración. La hermana que se postró ahorita en la adoración, perfume de adoración, hermano. Y esa adoración trascendió en la eternidad, porque de ahí en adelante nadie más ungió al maestro hasta su muerte. Amén. ¿Se da cuenta de esto? ¿Se da cuenta como un detalle de usted hacia la iglesia, de usted hacia el pastor, de usted hacia Jesús, cómo trasciende en la eternidad? Amén. En el Antiguo Testamento se adoraba por mandamiento. En la actualidad Jesús busca adoradores en espíritu y verdad, es decir, gente que lo haga con corazón sincero y por amor. La adoración hoy en día no es un mandamiento como tal.
es un acto de amor como el de María. Adórale y trascenderás en la eternidad. Póngase de pie, pero abra su Biblia en Apocalipsis 3, 19 y 21. ¿Ven, Raquel? Si le hablas a Isra, porfa, ahí va, Eric. Yo quiero que todos tengan su Biblia, o si lo va a leer ahí, pero ponga atención. Empezamos con el final. Apocalipsis 3, 19, 21. Dice 3, 19 y 21, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, solamente al que venciere sobre sus pensamientos, al que venciere sobre sus malos hábitos, al que venciere sobre sus complejos, en el nombre de Jesús, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén.